Sí, es la masa del electrón. Esta M es la masa del electrón. Ujú. Bueno, entonces ya vamos rápido para pasar al capítulo 33. Transferencia de energía, quedamos que solamente habla de la potencia, ¿no? De hecho, estas fórmulas las puedes derivar también de la ley de Ohm. Y bueno, nos dice que el cambio, bueno, que va a haber un cambio en la energía potencial. Para explicar esto rápidamente, nosotros ya desde el semestre pasado habíamos dicho que cuando en cualquier sistema podemos definir la energía potencial cero o la inicial en el punto arbitrario donde nosotros queramos. Por ejemplo, en una resbaladilla, a lo mejor el punto cero es abajo, ¿no? Y si tú si tú subes las escaleras, entonces sube tu energía potencial, ¿no? Entonces, en nuestro circuito, nosotros vamos a definir la energía potencial cero en el punto inicial del circuito y pues en el otro punto va a haber ese cambio en energía potencial, ¿no? Entonces, aquí nos dice esta fórmula que ya habíamos visto el semestre pasado. ¿Sí estoy grabando? Sí. Cambio en el potencial eléctrico va a ser igual al cambio en energía potencial sobre la carga, ¿no? Entonces, eso nos va a llevar a que un diferencial de energía potencial va a ser igual a nuestro voltaje por nuestro diferencial de carga. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un diferencial de carga, ¿no? O sea, un diferencial de carga que está aquí y entonces se va a ir moviendo, ¿no? Se va a ir moviendo, va a llegar hasta acá y va a llegar al otro lado, ¿no? Entonces, ese diferencial de carga. Y si nosotros ya habíamos dicho que la intensidad va a ser igual a dQ sobre dt, pues entonces despejamos y decimos que dQ va a ser igual a I por dt. Esto yo recuerdo que se usaba en otro problema. Esta fórmula, esta es importante. Y bueno, entonces eso implica que nuestro diferencial de energía potencial va a ser igual al voltaje por la intensidad de corriente por nuestro diferencial de tiempo. Y al final, pues nosotros podemos decir que esta du sobre dt es igual a la potencia, a P. Entonces, al final, P va a ser igual a nuestro voltaje por la intensidad de corriente. Y de aquí, pues, se pueden derivar algunas otras que, de hecho, quería encontrar la imagen. Está buena, esa imagen me gusta. Ya puedo borrar, bueno, sí puedo borrar esto, ¿no? Voy a buscar la imagen. Sí. Espérame, es que esa me gustó. No se quita. Ya. Era la ley de Ohm, ¿no? A ver, la vi por aquí. Esta es la que me gusta mucho. Porque te dice todas las formas en las que puedes encontrar la potencia, la intensidad, la resistencia, la tensión. Y te dice las unidades en las que están cada uno. Bueno, no te hace el desglose de todas las unidades, pero creo que ayuda bastante para estudiar esto. Y pues por eso les decía que pueden derivar de la ley de Ohm la ecuación para la potencia, ¿no? Entonces ahí está. Por si le quieren tomar captura y ya me regreso. Entonces, bueno, ya sacamos que la potencia es igual al voltaje por la intensidad, ¿no? O sea, volts por amperes, que me va a dar watts, ¿no? Que es la unidad de potencia. Y luego dice, por otro lado, de la fórmula V igual a resistencia por intensidad de corriente, nosotros vamos a tener que la potencia va a ser igual, esto es V, ¿no? Estamos de acuerdo en que esto es V. Y nosotros ya hemos dicho que potencia igual a V por I. Entonces V por I, pero V por I es R por I. Entonces al final vamos a tener que potencia va a ser igual a I cuadrada por R. Haciendo el análisis de unidades tenemos otra vez que en watts, ¿no? Y de nuestra fórmula de la ley de Ohm, que se había dicho,
tenemos que la potencia va a ser igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Esto es ohms, es que me quedó feito. Y al final, pues otra vez, la potencia se mide en watts. Entonces eso sería, estas son puras fórmulas, nada más. No hay dudas, ¿verdad? ¿O sí? No. Ok, entonces, bueno, creo que esto ya es todo de este capítulo, porque luego vienen los temas que son opcionales, pero creo que en el proceso de explicarles esto también ya les expliqué lo otro, lo de las cantidades macroscópicas y microscópicas, lo de la visión macroscópica, una de las dos, de la ley de Ohm. Entonces ya eso ya lo vimos. En el capítulo 33 estamos viendo circuitos de corriente continua, ¿no? Y aquí dice que la corriente continua significa que la dirección de la corriente no va a cambiar con el tiempo. En la corriente, de hecho, pues si ven una gráfica de corriente continua, pues vamos a ver esto, ¿no? Que va así, la corriente. Y en cambio en la corriente alterna, pues normalmente vemos algo así, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Nosotros, de hecho, creo que eso se ve como en el capítulo 37 o algo así. Bueno, el primer tema de este capítulo es la fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz, bueno, lo podemos ver como la fuente de energía que va a alimentar al circuito, ¿no? Para poder tener esa intensidad de corriente. ¿Cuál es la diferencia entre una fuerza electromotriz y el voltaje, ¿no? O sea, parecería lo mismo. Pero la diferencia es que la fuerza electromotriz proporciona un voltaje y una intensidad de corriente al circuito, ¿sí? Entonces, la fuerza electromotriz lo que va a hacer es generar un trabajo para poder mover las cargas del lado positivo al lado negativo, ¿no? En un circuito. Entonces aquí dice, bueno, ya, es una fuente de energía para la operación de un circuito eléctrico. Su símbolo es esta E que parece como rarita, como manuscrita, y se abrevia FEM, ¿no? Entonces dice, en la figura 2.1 se muestra una malla, pues una malla ya dijimos que es un circuito cerrado simple, que contiene una FEM y un resistor. Supongamos que un DQ, ya dijimos que son muchos diferenciales de Q que van a formar toda la carga de mi circuito, ¿no? Supongamos que un DQ se mueve de la terminal positiva a la negativa. La FEM se define como el trabajo total realizado por la fuente para llevar a un DQ desde la terminal positiva a la negativa. Entonces, la FEM va a ser igual a un diferencial de trabajo sobre diferencial de carga. Si nosotros nos fuéramos a la carga total del circuito, pues evidentemente sería trabajo sobre carga, ¿no? En unidades joules sobre coulomb, que es igual a volts. Entonces, el voltaje y la FEM parecen lo mismo, pero no es lo mismo, porque la FEM es la fuente que provee esos volts, ¿no? Para el circuito. Y aquí abajo dice, podemos describir una fuente de FEM como un dispositivo por el que alguna forma de energía se transforma en energía eléctrica. Por ejemplo, para el caso de las pilas, bueno, las baterías, pues es energía química generalmente, ¿no? Que se transforma en energía eléctrica. ¿Alguien tiene alguna duda de qué es la FEM, entonces? Déjenme ver el chat. ¿Puedes repetirlo, por fin? A ver, déjame ver si lo puedo decir más claro. La FEM va a ser la fuente que provee energía, que provee voltaje para que los electrones se muevan en el circuito, ¿no? Bueno, los electrones o los portadores de carga se muevan y que exista una corriente eléctrica. Entonces, la FEM va a ser ya sea una batería, una pila,
no lo sé, tal vez ¿cómo se llaman estos? Eliminador para corriente continua. Va a ser lo que provee ese trabajo para mover los electrones de la placa positiva a la negativa, ¿no? Ahora, dQ es, digamos, uno de mis electrones, uno de muchos. Una parte de mi carga, un electrón, digamos. Entonces, la FEM va a ser el trabajo total que va a realizar la fuente para llevar ese electrón desde que sale de la placa positiva hasta que regresa a la parte negativa, ¿no? Todo ese trabajo que va a hacer, eso es como se describe la FEM. Entonces, para llevar ese diferencial de Q por todo mi circuito, voy a necesitar un diferencial de trabajo. Un trabajo que mueva esa carga, ese electrón, ese dQ. Entonces, por eso la FEM se define como dW, o sea, un diferencial de trabajo sobre un diferencial de carga. En unidades, el trabajo se mide en joules y la carga en coulombs. Joule sobre coulomb va a ser igual a volts. Entonces, las unidades de la FEM va a ser volts, ¿no? Y aquí se podemos describir una fuente FEM como un dispositivo para que alguna otra forma de energía se transforma en energía eléctrica. En el caso de las pilas es energía química a energía eléctrica, ¿no? Para el circuito. No sé si más o menos me expliqué mejor. Sí. Entonces, bueno, ya está eso. Cálculo de corriente en un circuito cerrado simple y es el último tema porque ya no alcancé a terminar lo demás. De hecho, ahorita yo voy a ver si puedo hacer más problemas para subir el documento completo antes de las 12 porque ya me quiero dormir. Bueno, ya vimos lo de la fuerza Muchas electromagnética. gracias. Ahora vamos a los... Sí, no hay de qué. Digo, de todas formas lo tengo que hacer, no quiero reprobar, ayuda. Porque lo de la teoría, vaya, más o menos ahí se lleva, ¿no? Pero los problemas es lo más complicado. Pero bueno, para calcular la corriente dice, en un tiempo, bueno, aquí hay que ir un poco más despacio. En un tiempo dt, o sea, un diferencial de tiempo, aparece en el resistor R una determinada cantidad de energía, dada por I cuadrada por R por dt. En el resistor, ¿no? Esa es la energía interna que tiene cuando empieza a funcionar el circuito. Durante este mismo tiempo se mueve por la FEM una carga de Q, o sea, un solo electrón de muchos electrones, un pedazo de carga de mi carga completa. Y la FEM va a realizar un trabajo sobre esta carga, sobre este electrón, sobre esta partícula, ¿no? Entonces, dW va a ser igual a mi FEM por mi diferencial de carga. Pero sabemos que la intensidad de corriente es dQ sobre dt. Entonces, al final tenemos que dW va a ser igual a mi FEM por la intensidad de corriente por mi diferencial de tiempo para mi circuito, ¿no? Esa es mi primera ecuación. En la segunda tengo que mi dQ, pero esta Q es diferente a la Q chiquita. La Q chiquita es este dQ que tengo aquí, este de aquí. Y mi Q grande, pues va a ser la carga que tengo en esta R, ¿no? Es la carga que tengo aquí, en este resistor. Entonces, por eso pongo con mayúscula. Es igual a esto que ya teníamos aquí, y cuadrada por R por dt. Entonces, esta es mi segunda ecuación. Ahora, por conservación de la energía, nosotros vamos a igualar 1 y 2. Y entonces, pues nos va a quedar esto, que la intensidad va a ser igual a la FEM sobre R, ¿no? Con eso podemos sacar la intensidad teniendo el valor de mi resistencia y el valor de mi FEM. Y esta es como la base, ¿no? Porque es el circuito más sencillo.
una FEM y un resistor. ¿Dudas? No, porque, o sea, esto es más que nada como casi una multiplicación, ¿no? De todo esto. Sí, o sea, meramente esto es para saber cómo sacar esta fórmula. Nada más te tienen que aprender esta fórmula, es lo importante. Y bueno, continúo. Este me gustó como lo puse, por eso le tomo foto a mi cuaderno. Dice, para poder analizar un circuito utilizando la segunda, bueno, ya habíamos dicho, ya se hablaba de la segunda, ¿no? La segunda ley de Kirchhoff, que estaba por acá, que dice que la suma algebraica de todos los cambios en el potencial encontrados en una malla debe ser cero. Entonces, regresamos a esto. Y ahora sí dice que vamos a establecer dos reglas, ¿no? La primera es que si el sentido de la FEM, ¿dónde podemos saber el sentido de la FEM? Ay, esto no me deja ver. Pues está marcado aquí, ¿no? Con esta flechita. Marca el sentido de la FEM. Ok. Que bueno, el sentido de la FEM siempre es el sentido convencional, según yo. Y bueno, dice, si el sentido de la FEM coincide con el sentido del recorrido de la malla, que es este que tenemos aquí, la FEM se considera positiva. Si los sentidos son opuestos, es negativa. Entonces, en mi primer ejemplo de la izquierda, tenemos dos, contrarios, ¿no? Los sentidos. Entonces, eso significa que mi FEM va a ser negativa. Por eso yo aquí pongo menos FEM, ¿no? Ahora dice, si el sentido de circulación de la I, o sea, este que está aquí, en los resistores coincide con el sentido del recorrido de la malla, o sea, con este, otra vez, el cambio en el potencial es menos IR, ¿no? Si los sentidos son opuestos, será más IR. Entonces aquí, en mi primer ejemplo, son opuestos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que IR va a ser positivo. Y ya está, ¿no? Entonces mi cambio en el potencial al final me va a decir que la intensidad de corriente va a ser igual a E sobre R, ¿no? Y este modelito es a prueba de balas porque aun cuando cambiamos el sentido de la malla, me da lo mismo. Aquí está. Si el sentido fuera al revés, ahora tendríamos que la E sería positiva, ¿no? Porque el sentido de la malla y el sentido de la FEM son iguales. Y ahora tendríamos que la I por R es negativo porque el sentido de la intensidad de corriente y el sentido de la malla son iguales. Entonces al final yo voy a tener I es igual a menos FEM sobre menos R, quitamos los signos y nos queda este mismo modelo a prueba de balas, ¿no? Entonces, ese es el modelo archivo. Que de hecho, pues están viendo que es el mismo que tenemos acá arriba, ¿no? O sea, yo acá lo saqué con conservación de la energía, pero pues viéndolo ya gráficamente, te va a dar el mismo resultado, ¿no? Entonces, ese es el modelo chido. Y resistencia interna de una fuente de FEM. ¿Qué quieres? Ay, se ve padre, pero ahora te lo tienes que explicar. ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, no me importa. Hazte para allá. Resistencia interna de una fuente FEM. Ah, bueno. Los sistemas que hemos visto antes, pues se ven muy, muy ideales, ¿no? Muy geniales. O sea, fuente FEM y la resistencia, ¿no? Pero ahora vamos a ver que normalmente las fuentes FEM tienen su propia resistencia interna. Entonces ahora lo que vamos a tener que encontrar es un modelo que me pueda dar la intensidad de corriente teniendo en cuenta la resistencia interna y la resistencia del circuito. Entonces ahora... No, no era mi perro, era mi hermana.
¿Alguien tiene preguntas? Porque creo que alguien tiene el micrófono abierto. Ay, perdón. No te preocupes. Bueno, entonces, ahora para calcular esto, vamos a ver qué vamos a hacer. Dice, vamos a tomar las mismas reglas que teníamos antes en algo más chiquito. Sí se ve, ¿no? Sí se ve, sí se ve, sí. Ahora vamos a tomar esto, ¿no? En este diagrama que yo tengo aquí, a ver, el sentido de la FEM con respecto al sentido de la malla, pues son iguales, ¿no? Eso significa que la FEM es positiva, quizá. Después tenemos que el sentido de la intensidad de corriente y el sentido de la malla son iguales. Eso quiere decir que I por R es negativo. Pero ojo, hablamos de la intensidad de corriente que cae sobre esta R. Entonces, menos I por R, negativo. Y ahora vamos a hacer ese mismo análisis, pero para la resistencia interna. Puede cambiar de color. Entonces, ahora, ¿qué sentido tiene la intensidad de corriente sobre esta resistencia interna? Pues la misma, ¿no? Pero en este caso es la misma. Entonces, otra vez, menos I por R, aquí. Y ya, pues resolviendo, nos va a dar este modelo que tenemos aquí, ¿no? Este es el modelo para calcular la intensidad de corriente con la resistencia interna de la FEM más una resistencia externa, ¿no? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. No. Ok. Y bueno, pues ya esto es lo último que tengo porque ya no terminé. Diferencias de potencial, dice. Para hallar la diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera de un circuito, comenzamos en un punto, viajamos por el circuito hasta el otro punto y sumamos algebraicamente los cambios encontrados en el potencial. Si nosotros tomamos en cuenta, si quisiéramos sacar, por ejemplo, el potencial del punto A al punto C, por ejemplo, e imaginemos que aquí tenemos otra resistencia, pues obviamente el potencial no va a ser el mismo para el punto B, ¿no? Pero lo importante es que cuando nosotros vayamos desde la placa positiva de la FEM hasta la placa negativa, todas esas sumas de todos esos cambios nos tienen que dar 0. ¿Cuándo no va a dar 0? Cuando yo quiera sumar, por ejemplo, nada más hasta aquí. No sumo todo, sino solamente una parte. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Si nos piden que calculemos la suma algebraica de todos los cambios de potencial, desde la placa positiva hasta la negativa, va a ser 0. Ni hagan cálculos, pues es 0. Tiene que ser 0. Pero si nos piden calcular de A a B, por ejemplo, entonces ahí sí ya viene la bronca, ¿no? Dicen, en la figura 2.4, si BA y BB son los potenciales en A y B, respectivamente, tenemos entonces, otra vez, aquí vamos con nuestras reglas, ¿no? Desde un inicio. Voy a poner el azulito otra vez. Ahí. Sentido de la FEM, positivo. Y aquí no le puse el sentido de la malla. Pero bueno, el sentido de la malla debería ser... De hecho, creo que aquí no lo necesitas como tal, porque solamente necesitas encontrar el potencial. Con razón no lo puse. Bueno. Entonces déjame regreso. Más bien, lo que necesitamos saber es el sentido de la intensidad de corriente, ¿no? Entonces, al ser el sentido convencional, pues nosotros vamos a tener que es positivo, ¿no? Si nosotros contáramos la diferencia de potencial de B a A, entonces sería diferente, ¿no? Pero para hacerlo nosotros en este sentido, tenemos que nuestra I por R va a ser positiva. Y entonces eso nos va a dar al final este modelo que tenemos aquí.
Entonces, ahora nosotros vamos a definir delta, bueno, yo lo puse como delta V de A a B, que es el cambio en el potencial del punto A al punto B. Obviamente va a ser el BA menos BB, ¿no? Y eso va a ser igual a IR. Simplemente hice un despeje de mi modelo anterior. Entonces, al combinarlo con mi modelo anterior que teníamos del cálculo de la resistencia interna más la resistencia externa, tenemos al final que mi cambio en el potencial de A a B va a ser igual a la FEM multiplicado por R sobre R más la R interna de la FEM, ¿no? ¿Dudas? No. Yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Por qué BA sería negativa? Me voy. Es que no lo noté todo ahí, eso es lo malo. Pero aquí está. Diferencias de potencial. Déjame, voy al resting porque eso lo vi aquí. Aquí está. Estamos en los problemas. Vamos más arriba. ¿Ya me pasé? No, más bien aquí. Resistores, ya me pasé otra vez. Aquí está. Este cálculo es para es que no se va a alcanzar a ver. Pero déjame lo bajo más para poder verlo desde abajo. Aquí mira. Mira, aquí nos dicen si BA y BB son los potenciales en A y B respectivamente, tenemos esto. B dice, a ver, es que no me quiero regresar tanto. Aquí. O sea, la pregunta al inicio nos está diciendo que cuál es la diferencia de potencial entre los puntos B y A de los parámetros, ¿no? Entonces, yo voy a empezar desde B y voy a hacer todo este recorrido hasta llegar a A, ¿no? Y quiero saber cuál es mi diferencia de potencial en ese recorrido. Entonces dice, para sus relaciones, comencemos en el punto B, es lo que está diciendo. Recorremos el circuito en el sentido contrario a las manecillas del reloj hasta el punto A. Ok. Pasando por el resistor R, ¿no? Entonces, si BA y BB son los potenciales, ahora sí, BA va a ser negativo porque estamos yendo en el sentido contrario. Sí, o sea, BB menos BA, ¿no? Porque es mi punto inicial menos el punto final. Entonces, por eso en este caso, porque me están pidiendo entre los puntos B y A, como estoy yendo en sentido contrario, entonces BA va a ser mi punto final y va a ser el negativo. Entonces, por eso tenemos que BB más IR va a ser igual a BA. O bueno, antes de pasar el BA del otro lado, pues es BB menos BA más IR igual a 0, ¿no? Precisamente porque estamos yendo hacia el otro lado. Aquí dice, porque experimentamos un aumento en el potencial al atravesar un resistor en dirección opuesta a la corriente. Por eso es que BA es negativo. Entonces dice que reescribimos esta relación en términos B subiéndose a B, que esta va a ser la diferencia, la que yo puse como delta B, es esto, diferencia de potencial entre A y B. Y entonces, ya resolviendo esto y añadiéndolo al modelo que ya teníamos arriba, pues nos va a dar este modelo de la ecuación 4. ¿Sí, más o menos? Es ejercicio del sabatino. Déjame ver el ejercicio del sabatino. A ver, este es el 16. Pero no sé de qué capítulo es.
La densidad de corriente por un conductor cilíndrico de radio R varía de acuerdo con la ecuación donde R es la distancia desde el eje. Entonces la densidad de corriente es J0 máximo en el eje R0 y disminuye linealmente 0 en la superficie R igual a R. Ay, está bien enredado. Calcule la corriente en términos de J0 y el área de sección transversal A igual a pi por R al cuadrado del conductor. Ah, está medio enredado. Así sí me gustaría hacerlo. Si quieres lo checo. Voy a checarlo ahorita. Todavía tengo unas 2 horitas para checarlo. Y si me sale bien, incluso podría grabar un video para explicar cómo sale. Si no, pues ya valimos, ¿no? Sí, porque sí está un poco enredado. Tengo que entenderlo bien. Pero bueno, de esta parte, uno que Ayala puso en clase, no sé, al menos de los que hicimos en mi grupo, no vi ninguno así de enredado. Es que recuerda que es de la tarde y tienen al otro Ayala. Ah, el otro Ayala, con razón. Sí. Pues es que yo dije, ¿cómo que Ayala? Sí, el otro, su hermano, ¿no? El de la tarde. Sí, cierto. Sí. Bueno, pues la voy a checar. Si la entiendo, si la entiendo bien, pues veo si puedo hacer un video o algo para explicarlo. Si no, pues ya, lo que supimos, ¿no? Ya la ves. Bueno, pues lo voy a checar. Bueno, en fin, de este capítulo ya solamente hizo falta resistores en serie y paralelo, que la verdad yo creo que al menos para máquinas y sistemas está bastante sencillo, ¿no? Ya hicimos un examen hoy que estaba muy fácil ya habiendo entendido esto, ¿no? Y bueno, todo esto de las resistencias y luego llegar a lo de mallas múltiples, circuitos de mallas múltiples, que es lo que está como cañón entre comillas, ¿no? Digo, solamente es ir encontrando, ir reduciendo los circuitos hasta tener una sola resistencia equivalente, ¿no? Y pues ya, eso creo que sería todo, porque ya aquí viene lo de instrumentos de medición y lo del circuito RC que no vimos. No sé si en la tarde lo vieron, pero bueno, al menos en la mañana no. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda en estos 5 minutos que quedan. O o ya pues hasta aquí terminamos. No, ya. Eso está bien. Muchas gracias. Creo que no. Muchas gracias. Ve a mimir, por favor. Por mi parte ya no tengo dudas. Ok. Déjame ver.